Busque Lucas 4:16. Está hablando específicamente de la instauración del ministerio público de Jesús. Lucas 4:16. Aquí es donde comienza su ministerio y tenemos que entender esto porque Jesús lo comenzó en Nazaret. Dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: Dios nos hace unánimes, porque sin saberlo, nuestro hermano que estaba ministrando acá leyó exactamente lo mismo, sin tener la más mínima idea, ni él ni yo. Gloria al Señor por eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a renunciar a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y los ojos de toda la sinagoga estaban puestos sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Vamos a ir a Isaías 61, que tiene mucho que ver con nosotros. Isaías 61, y vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Quiero enfatizar, cuando leemos a Isaías, que esta es la porción que Jesús leyó en Lucas. Amén. Quiero, amado hermano, que usted entienda que cuando se le entregó el rollo a Jesús, Él no cerró los ojos y puso su dedo en la palabra o en el rollo para saber qué es lo que le entregaba a Dios. No fue así. Él no quiso al azar así ver lo que salía, sino que estratégicamente, proféticamente, buscó esta porción. Lo hizo sabiendo lo que esta lectura nos iba a entregar más adelante. Ahora leyó el verso 1 y 2 y no leyó el verso 3, pero había una razón estratégica también por la cual él no leyó el verso 3. Y hoy nosotros lo vamos a descubrir. Amén. Vamos a leer el verso 1, 2 y 3 de Isaías 61. Y dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad
a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Escuche bien el verso 3. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Esto, amados hermanos, es la constitución del reino de Dios. Oramos. Padre amado, te pedimos en el precioso nombre de Jesús un espíritu de revelación y de inteligencia, bendito Dios, de sabiduría y conocimiento. Señor, que nuestro hombre interior esté listo, preparado, y podamos entender, Señor, lo que nos ha sido concedido. Señor, yo declaro en esta hora que jamás seremos los mismos otra vez después de este día. Gracias, Señor. Bueno, vamos a comenzar poniendo un fundamento sobre lo que vamos a hablar y definir algunos términos. A lo mejor va a ser un poco complicado, pero quiero que estén atentos, amados hermanos. Quiero transmitirles exactamente lo que el Espíritu colocó en esta palabra. Amén. Para que usted pueda entenderlo, vamos a definir lo que es constitución. Pero antes tengo que decirle que no existe país o nación que no tenga una constitución para su pueblo. La constitución de una nación es el corazón del país, el corazón de esa nación. La palabra constitución es una palabra que proviene del latín y está compuesta en dos partes. Cum, que significa con, y status de, que significa establecer. Y cuando unimos estos dos términos, leemos con establecer. Porque la constitución son decretos que se establecen, son leyes, ordenanzas que se establecen para regir un pueblo o una nación. ¿Me están comprendiendo? ¿Me están comprendiendo? Amén. Gracias. Ahora, cuando buscamos la definición de constitución, dice que es la norma fundamental escrita de un Estado soberano establecida para regirlo. La Constitución establece las bases para el gobierno y también, escuche bien hermano, garantiza al pueblo sus derechos y sus libertades. ¿Qué nos garantiza? El derecho y la libertad, ¿verdad? También la Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes de Estado y esto con sus ciudadanos, estableciendo así el fundamento o bases para el gobierno. ¿Está claro, verdad? Si definimos constitución, si definimos lo que es constitución, tenemos que hablar de la supremacía constitucional. Yo quiero, amado hermano, que usted entienda esto, porque se presta para confundir. Pero usted va a entenderlo. Supremacía constitucional es el punto más alto de la escala jerárquica y normativa. De manera que cuando se establece la supremacía en la Constitución, cualquier norma posterior y contraria
que eventualmente entrase en colisión o en contrariedad con la norma suprema que está establecida, todo lo que pueda surgir luego, después de eso, queda anulado, cancelado y revocado. Amén. Ahora lo vamos a decir en español. Cuando existe la supremacía en una constitución, nadie puede venir con otro argumento, nadie puede venir con otro pensamiento. Cualquier pensamiento o argumento que surja contrario a lo que ya está establecido, queda derrocado al instante por la supremacía de la Constitución. Amén. Si hablamos de Constitución, tenemos que definir qué es la Constitución de una república y la Constitución de un reino. Porque si usted no sabe, nosotros pertenecemos a un reino. Amén. Nosotros tenemos doble ciudadanía. Tenemos doble ciudadanía, pero la palabra dice que no somos de este mundo. Que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el reino. Amén. Entonces, tenemos que definir lo que es la constitución de una república versus lo que es la constitución de un reino. Amén. Para poder entender esto, vamos a definir lo que es la constitución de una república. Escuche bien. Es el pacto que el pueblo hace con ellos mismos, con todos nosotros. ¿Ya? Y luego eligen un cuerpo de gobierno para que mantenga el pacto de la Constitución. Amén. Esto quiere decir que la Constitución de una república es lo que el pueblo decidió que se hiciera por ellos o con ellos. Amén. Es el pacto del pueblo con ellos mismos. La constitución de una república puede ser enmendada si se lleva a un referéndum. Y si todo el pueblo decide que se va a cambiar, entonces se cambia la constitución. Estamos hablando de política, parece, ¿no? Por eso, la constitución de algunos países comienza diciendo, nosotros el pueblo, porque es lo que el pueblo decidió que se hiciera con ellos mismos. Luego eligen un cuerpo de gobierno para que este cuerpo se rija por esas ordenanzas. Y lo que ellos decidieron es lo que quieren para cada ciudadano hacer en la República. Ser tratados de esta manera en relación al gobierno. ¿Amén? Bueno, pero la constitución del reino es totalmente diferente, totalmente distinta. Y le voy a explicar por qué. Y aquí es donde viene lo que nosotros vamos a tratar, vamos a hablar. La constitución de un reino es el pacto del rey o el monarca con la gente de su pueblo. ¿Están entendiendo? La constitución de una república es el pacto de la gente con la gente, del pueblo con el pueblo. No hay monarcas, no hay reyes. ¿Amén? La constitución de un reino es el pacto del rey o el monarca con la gente de su pueblo. A esto, en un reino se le llama constituciones otorgadas. ¿Ya? Y yo anhelo y deseo que usted pueda entender esto. ¿Se está entendiendo? Pocos amenes.
¿Estamos verdaderamente entendiendo, hermanos? Amén. ¿Por qué son constituciones otorgadas? Porque el rey las otorga. Él no tiene la obligación de hacerlo. Él no tiene que darla, pero el rey la da. Establece una constitución que va a preservar los derechos y la libertad de cada ciudadano de su reino, porque Él lo quiere hacer. No es que nosotros le exijamos al rey. El rey determina qué es lo que va a hacer con su pueblo. Amén. Una constitución otorgada de un reino surge de varias premisas. Vamos a ver la primera, la número 1. Es que el rey tiene todo el poder en su palabra y en su decreto. Pero significa que cuando el rey abre su boca para decir algo, esto se convierte en una ley. ¿Estamos claros? Tan pronto hable y da un decreto, ese decreto es una ley que nadie puede cambiar. El rey tiene todo poder en ese estado, en ese país, para decidir lo que quiera decidir, hacer lo que quiera hacer. Y nadie le puede cambiar lo que él está decretando. Amén. La segunda premisa es esta. Una constitución otorgada de un rey nace de la relación de este rey con su pueblo. ¿Ya? Mientras más el rey ame a su pueblo, más beneficios le va a dar a cada ciudadano de su reino. Amén. Sígame, porque estamos hablando del reino. Y la tercera premisa es que el rey establece la constitución otorgada. Así es que yo quiero que traten a cada ciudadano de este reino en relación al rey. Yo quiero que cada uno de los que pertenecen a este reino sea tratado a ese nivel. Esas son las tres premisas. Amén. Lo peor que nos puede pasar, amados hermanos, cuando nosotros tenemos beneficios y derechos, es en una constitución, es no conocerla. Si no la conocemos, estamos perdiendo. Amén. Ignorar o no conocer tus derechos y los beneficios que obtienes a través de esa condición, ignorar o no conocer tus derechos y los beneficios es no participar de ellos. Hay varias cosas que van a suceder cuando tú eres ignorante de lo que puedes percibir. La ignorancia, amados hermanos, cuesta. Es muy costosa y dolorosa. ¿Por qué? Porque personas que tienen derecho y libertades, pero no las conocen, no pueden disfrutar, no te puedes apropiar de esos beneficios. Vives desprovisto de lo que está escrito y otorgado para ti. Voy a contar el ejemplo de un varón que conocimos con mi esposa por allá, por los comienzos de los años 90. Este varón es un tremendo ministerio de Dios. Nosotros tuvimos la dicha y el gozo de compartir su enseñanza junto con Paul Yogi Cho, que en ese entonces todavía no se cambiaba el nombre a David. Este varón viajaba obviamente muchísimo,
porque su ministerio era muy espectacular. Él se llama Edwin Santiago. Y tuvimos, como les decía, el placer de conocernos y nos impactó muchísimo con mi esposa. Bueno, debido a que él tenía que volar muchísimo y no era tan barato en esos tiempos, no habían vuelos tan económicos como los que hay ahora, le salía caro. Entonces, él en una ocasión llama para preguntar sobre un tema. Llama a la agencia de viajes. Y la persona me dijo, dice él, dicho sea de paso, don Santiago, la compañía, dicho sea de paso, don Santiago, la compañía, porque usted es un viajero frecuente, le ha otorgado 8 segmentos. Y yo le dije gracias, chao, y colgué el auricular, cuenta él. Y me dice, ¿con qué se come eso? No tenía idea de lo que eran los 8 segmentos. Yo tampoco. 8 segmentos, y habían signos de exclamación en su mente, ¿no? De interrogación. Y de ahí en adelante pasaron varios meses, y él viajaba, y llamaba cada vez que iba a viajar preguntando cuánto cuesta un ascenso a primera clase. Le decían tal cantidad, y él decía, no puedo, gracias, y colgaba. Viajó en la cocina de los aviones, en la parte de atrás, en los últimos asientos más incómodos del avión, en los asientos más incómodos del avión. ¿Usted ha viajado en los últimos asientos de un avión? Así viajó, no se puede mover para ningún lado. Hasta que le llegó un viaje que tenía que ir a Argentina, y él dijo, no, aquí sí que no, dijo. Llamó y le dijeron, y él preguntó, ¿cuánto vale un ascenso a primera clase? Y le dijeron nuevamente, vale tanto. Él volvió a decir, no puedo, gracias. Y el hombre que lo atendió le dijo, ¿pero por qué usted sufre? Si la compañía le dio 8 segmentos. Y yo dije, ¿qué son los segmentos? Contaba él. Los segmentos son la habilidad para usted de subirse a primera clase cuando quiera. ¿Se dan cuenta lo que hace la ignorancia? Viajando incómodo, al lado de la cocina, apretado. Y la compañía le había otorgado 8 segmentos para que él viajara. Y él no tenía idea de lo que eran los segmentos. Qué increíble, ¿no? Todos esos meses él voló en la parte de atrás del avión, súper incómodo, y tenía estaba habilitado para volar en primera clase. Y muchos, amados hermanos, muchos de nosotros hoy hemos también estado viajando en la clase súper económica y teniendo boletos de primera ya pagados. Pero la palabra dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero también dice, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces, no solamente en la destrucción, sino también en la limitación. Cuando no conocemos, hermanos queridos, los derechos y privilegios que tenemos de parte de Dios, vamos a vivir en la misma condición que vivió este varón, sufriendo sin tener la necesidad de sufrir.
La cautividad representa limitación. Y cuando tú eres llevado cautivo, tú no tienes libertad. Y muchos de ustedes quizás hoy viven en limitación económica en áreas específicas de su vida. Cuando hay derechos dentro de la Constitución de nuestro reino que el rey te otorgó para que vivieras en la amplitud de la vida, para que tuvieras, querido hermano, hermana, libertad y pudieras tener bendición para tu vida que sobreabunde. Ahora escuche bien. Cuando leímos aquí en Lucas, es importante entender algo. Es importante que cuando un rey va a establecer una constitución en un reino que ya tiene otro rey, lo primero que hay que hacer es remover un reino que ya tiene otro rey. Entonces recién usted puede establecer una nueva constitución en un reino, a menos que se remueva al que está en el poder. No estoy hablando de política, amados hermanos, pero cuando los pueblos, cuando Estados Unidos invadió a Irak, ¿se acuerdan de eso? Y removieron a Saddam Hussein, la primera orden de negocios no fue hacer nada más, sino establecer una nueva constitución, pero tuvieron que remover primero a Saddam Hussein. Y Jesús, amados hermanos míos, no vino a la tierra para pasar el día, no vino aquí para pasar el rato, vino con una agenda del reino, vino con una misión. ¿Cuántos dicen amén? Querido hermano, si usted no lo sabe, Adán, al pecar, puso lo que tenía bajo su gobierno en las manos del enemigo. ¿Verdad? La palabra así nos enseña. Y Satanás entonces se convirtió en el Dios, con minúscula, en el Dios de este siglo o de este mundo. Y la constitución del reino de las tinieblas era muy sencilla. Solamente tenía 3 principios: robar, matar y destruir. ¿Quiere usted vivir en ese reino? No, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros. Pero Dios ahora tenía un plan preparado desde la eternidad para redimir al hombre. Escuche bien, Dios tenía todo poder para tomar ahora a Satanás y decirle: entrégame la autoridad que Adán te entregó. Se acabó este vuelo. Decirle a Adán: siéntate ahí en la esquinita, y se acabó esto. Pero si Dios, escuche bien esto, si Dios fuerza la entrada cuando le dio autoridad a Adán de gobernar en la tierra, ahora Dios fuerza la entrada, entonces Dios no sería un Dios justo. Si hablamos de justicia, este es el Dios que cumple toda justicia. El Dios que tenemos es el Dios que cumple toda justicia. Entonces, miremos, no vaya a decir por ahí que no fue, que Él dijo que mi Dios se quedó fuera. No, le voy a decir, legalmente Dios no podía enviar a su Hijo a esta tierra porque el enemigo hubiera dicho: tú no puedes forzar la entrada aquí, porque yo soy el Dios de este siglo. Pero ¿sabe lo que Dios hizo? Dios hizo pacto con un hombre llamado Abraham. Y ahora el pacto establecía: todo lo que tú hagas por mí me obliga a hacerlo por ti. Y ahora Dios
le da un hijo. Y cuando le da su único hijo, le dice, ahora sacrifícalo. Pero entonces, escuche bien, porque cuando Dios le dice sacrifícalo, ahora Abraham lo lleva a lo alto del monte, y cuando Abraham ya tenía el cuchillo prácticamente en su corazón para hacerlo, Jesús dijo que todo lo que tú hagas en tu corazón, para Dios lo hiciste. Aleluya. Todo lo que hagas en tu corazón, para Dios lo hiciste. Así que el sacrificio del hijo de Abraham queda hecho, y a la misma vez se cumplió toda justicia, y ahora el camino se abrió para que Dios tuviera que dar su único hijo también por nosotros. Aleluya. ¿No le alegra el corazón eso? ¿No le da gloria a Dios por la estrategia que Él usó para hacer toda justicia? Es tremendo, verdaderamente. Ahora apareció el postrer Adán, bendito sea. Ahora legalmente se cumplió toda justicia, y el postrer Adán ahora apareció en Nazaret, donde se había criado, y tomó la escritura y leyó Isaías 61, 1 y 2. Pero como yo soy de casa, no hay problema. Aleluya. Entonces estaba diciendo que el camino se le abrió para que Dios tuviera que dar su único hijo también por nosotros. Ahora aparece en escena el postrer Adán, ahora legalmente. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Esto no fue otra cosa sino un grito de revolución, un grito donde ahora Jesús marcaba la agenda de un reino. Lo primero que viene a hacer es a remover los poderes de las tinieblas. Amén. Viene a vencer al enemigo sobre todas las cosas. El Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a predicar nuevas noticias para sanar los quebrantados de corazón y darle vista a los ciegos. Yo no vine a perder el tiempo aquí, dice el Señor, a la tierra. Yo vine para una agenda del reino. Vine para establecer el reino. Bendito sea el Señor. ¿Han entendido, amados hermanos, esta revelación? Que Cristo fue y es un revolucionario en esto. Él hizo todo esto posible para nosotros. ¿Qué estás haciendo, querido hermano? ¿Cómo te estás moviendo en este tiempo? ¿Recibiste ya las buenas nuevas? ¿Recibiste ya las buenas nuevas? ¿Las buenas noticias? ¿Has sido sanado de tus quebrantos? ¿Estás ya abriendo los ojos de los ciegos que aún no han podido ver, que no han podido ver la gloria de Dios? ¿Estás abriendo esos ojos? ¿Estás cumpliendo con esa tarea, amado? ¿Abriste ya los regalos que Cristo te dejó en la cruz? ¿O todavía estás crucificado en tus delitos y pecados? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Entendiste lo que Dios te ha revelado? ¿Sabes que estás en un reino todopoderoso y que puedes obtener lo que deseas si eres consecuente con lo que se te ha enseñado, con lo que se te ha orientado, con lo que has recibido de parte de Dios? ¿Estás trabajando en eso? Despierta, amado, despierta, despierta. No sigas durmiendo sentado en una silla. Dios ha traído un reino todopoderoso y no hemos sabido darle la función que tiene porque hemos sido ignorantes en algunos aspectos, pero ya Dios no quiere que sigas en esa condición de ignorante, quiere que te levantes y que te prepares, porque nuevas cosas
van a venir cuando tu entendimiento perciba y se dé cuenta de la tremenda obra que hizo Jesucristo en la cruz. Amén. Él vino a traer libertad a los cautivos. Ya no puedes seguir en prisión. No puedes seguir en la prisión de tu ignorancia. Él está aquí esperando que descubras todas las maravillas que trajo con su amor en la cruz. Abre tus ojos a esta revelación y revolución que Jesucristo trajo a tu vida. Sal de la tumba de la ignorancia, porque el camino está despejado y la puerta abierta para que entremos y cenemos con Él. ¿Cuántos quieren sonar con Él? Los músicos, por favor. ¿Cuántos quieren cenar con Él? Todos, ¿verdad? Cuando Jesucristo habla a nuestra mente y toca nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Resistirnos? ¿Ponernos de mal humor? Amarle y obedecerle. Mientras nosotros, queridos y amados hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios, vamos a empezar a abrir realmente los ojos de nuestro hombre interior y vamos a poder ver y apreciar todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿No te sientes bendecido de estar en este lugar? ¿No te sientes bendecido de ser llamado hijo de Dios? ¿Estás tomando conciencia de lo que significa ser llamado hijo? ¿Estás consciente de ello? Dios en este tiempo quiere hacer muchas cosas grandes y poderosas, pero tú, amado hermano, tienes que abrir los ojos. Tú tienes que abrir tu entendimiento para que la inteligencia y la sabiduría divina entren aquí en el mate y puedas entender que los propósitos de Dios, que lo que está escrito en la palabra, que las verdades que hemos leído y una otra vez pueden hacerse efectivas. Depende de nosotros, esa parte depende de nosotros, no de Él, depende de nosotros. De qué tanto estoy escuchando la voz del Señor, de qué tan consciente estoy de lo que Él necesita, de lo que Él quiere de mi vida. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué estás haciendo realmente? ¿Sigues viviendo angustiado porque el hermanito de al lado no te saludó? ¿Sigues deprimido porque no tienes una buena relación con otra hermana o hermano? ¿Estás metiéndote en esas pequeñeces que arruinan tu caminar? ¿Estás poniendo el ojo en las cosas que no son de Dios? Y lo único que Él te pide es que lo mires y que aprendas a mirar como Él nos ve. Entonces recién vamos a poder entender qué es lo que quiere conseguir de ti y qué es lo que quiere conseguir de mí. Abre tu mente, abre tu mente. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo ha venido a este lugar. Si tú estás en conflicto, tienes diferencias interiores, si hay alguna situación que está dañándote, si hay algo que te molesta definitivamente de tu hermano, entrégaselo al Señor. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Él está aquí. Vamos a cantar nuevamente, Espíritu Santo, ven. Y en la medida que vamos cantando, si quieres, te acercas aquí y pones delante de Dios esas cosas que estorban tu caminar, esas cosas que estorban tu manera de hablar con tu hermano, la sinceridad que no aflora, puede aflorar. Dios va a hacer las cosas.
Si tú sientes en tu corazón, mientras cantamos esta alabanza, empieza a caminar aquí. Yo no voy a orar por ti. El Espíritu Santo está presente. Y Él va a hacer la obra de todo lo que hay en tu corazón. Mientras cantábamos en delante, pude percibir que había muchos hermanos aquí, hermanas, que se sensibilizaron, que recibieron esa presencia del Espíritu Santo. Este es el tiempo de poner las cosas que han sido difíciles para nosotros delante de Él. Te invito a que cantemos esta alabanza y que salgamos acá al frente si quieres hacerlo. Amén. Estoy